De un tiempo a esta parte, la poesía, tanto liberteña, trujillana específicamente, ha tenido un resurgimiento muy grande. Desde ese panorama, como lector, como crítico literario, ¿cómo ve este resurgimiento de la poesía en Trujillo? Sí, efectivamente, casi después de 30 años hay una efervescencia creativa en los jóvenes. Últimamente, por ejemplo, hay un impulso nuevo en los jóvenes poetas. Y ese impulso nuevo implica que la literatura trujillana se está revitalizando. Y probablemente si hay persistencia y hay continuidad, hay obstinación en este afán de desarrollar la imaginación poética de los jóvenes, tanto en prosa como en verso, va a dar su buen resultado seguramente. Y esa confianza la tengo yo al haber leído últimamente poemas, como en tu caso, ¿no? O el caso de Córdoba y el caso de otros jóvenes que no escriben por el prurito de escribir, sino escriben por una ciega pasión. Es la pasión justamente de revertirse a lo demás a través de los textos poéticos y dramáticos. Y en cuanto a la narrativa, ¿cómo ve el panorama? Bueno, en Trujillo. Sobre todo en Trujillo, claro. Sí, no ocurre lo mismo que en poesía, porque mientras en poesía los agentes, productores son numerosos, en narrativa son pocos los que escriben, ¿no? Poco porque de repente la narrativa es un ejercicio mucho más exigente, en el sentido de que requiere una técnica y también requiere una imaginación más prolija. Caso de Rosario, ¿no? Que me sorprendió también con sus cuentos que me dio a leer. No sé cómo avanzará ahora. Espero que haya superado de repente algunas deficiencias que no son notorias, pero que son deficiencias que responden más bien al afán del joven escritor de querer utilizar un recurso técnico que piensa le va a reforzar su trabajo. Y bueno, el problema de la narrativa trujillana es que no son muchos. Creo que se debe a esto a que los jóvenes no tienen la disposición ni tampoco la vitalidad para un trabajo ya persistente. En otras palabras, hay mucha pereza creativa en Trujillo. Entonces, los que tratan de salir de la pereza se dedican a trabajar la narrativa. Creo que hay más por venir en la poesía que en la narrativa. Ahora pues, las excepciones tienen que deslumbrar en la medida que se esfuercen en trabajar. En la actualidad, ¿qué nuevos proyectos tiene, tanto en el campo poético o narrativo de repente? Justamente mi último libro, ese que va a aparecer en diciembre, que se titula Elogio de la mujer del manto oscurecido. Ese poema está todo dedicado a la muerte. Son alrededor de más de 50 poemas y donde todas las situaciones y circunstancias tienen que ver con la muerte. Entonces ahí se practica una filosofía. Para mí la muerte no es el final de la existencia, sino es el comienzo de una nueva existencia. Para mí vida y muerte no vienen a ser las dos caras del mismo fenómeno. Para mí vida y muerte es la naturaleza divina. Dios es muerte y es vida. Solo que, siguiendo el pensamiento de Spinoza, somos la infinitísima partícula incalculable de Dios. De todas maneras, ¿no? Después de la vida hay una eternidad que justamente uno la puede vivir en santidad o la puede vivir también en malignidad. Esta va a ser, o es una pregunta orientada mucho a la confesión personal. ¿Hacia dónde apunta la literatura de Juan Paredes Carbonell? Es una literatura que apunta hacia la liberación del lenguaje, porque yo entiendo que un poeta debe ser polifónico, que no debe escribir ni en un solo tono, ni en un solo estilo, ni tampoco en una
sola forma de lenguaje. El poeta debe ser dialectal. Yo creo en un dialecto poético. O sea, el dialecto se caracteriza por las desviaciones de los lenguajes, ¿no? Las innovaciones o las variantes de las palabras, ¿no? Modificadas por quien los usa. Entonces el poeta debe ser igual, debe crear dialectos poéticos, en el sentido de que tiene la capacidad para hacerlo, ya que puede modificar las estructuras lingüísticas en función de lo que quiere decir y expresar. Eso por un lado. De otro lado, un poeta genera un estilo, pero no genera el estilo porque crea una forma monocorde de escribir o de decir las cosas. El poeta crea un estilo porque, como dice Bakhtin, ¿no? debe utilizar los mismos recursos que utiliza el multilingüismo en el habla de una nación. Es decir, hablar de distintas maneras, de distintas formas, de acuerdo a sus necesidades. Yo como poeta trato de hacer eso, escribir en distintos lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje de mi último poema que va a aparecer es completamente distinto a los otros. Yo utilizo la metáfora, utilizo la imagen, utilizo la palabra coloquial, utilizo el tono menor de la comunicación, y también estoy utilizando ahora pues un lenguaje en donde el efecto poético no esté por la metáfora ni la imagen, sino esté por el uso de las palabras que expresan siempre mucho más de lo que uno trata de decir. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es un experimentalismo? Podría ser. El lenguaje necesariamente es experimental. Todo poeta tiene que tratar de innovar, renovarse, hacer experiencias, buscarse, pero más que buscarse a sí mismo, buscarse a través del lenguaje. Y la poesía, pues, es lenguaje. Sin lenguaje de poesía. Si no, todos seríamos poetas. Manejamos una lengua, ¿no? Expresamos nuestros sentimientos, y todo lo que decimos con respecto a nuestros sentimientos sería poesía, y no es así. El lenguaje poético es un trabajo de artista, pero no de artesano. El artista, lógicamente, tiene que tener una razón fundamental para trabajar en el discurso, ¿no? En función más que de la moda o del sociolecto poético, sea una expresión, ¿no? Que responda a lo que quiere expresar, es decir, el tema, no debe dominar el lenguaje, el tema debe sugerir al poeta para que emplee un lenguaje determinado. Bueno, ha sido una tarde muy productiva, ha sido un gusto tremendo tenerlo en el programa el día de hoy, y esperamos saber más de usted en sus libros, en su nueva literatura que vaya haciendo con los años. El gusto también es mío, y estoy muy agradecido por esta entrevista. Eternidad. ¿Cuántos años pasaron desde que me sembré en tu cuerpo? Desde que me tomaste y rebroté como una espiga enhiesta entero y pasé a ser partícula de sol en tus arterias. Oh, los días han sucumbido prontamente, sin sentido. La vida vuela en menos de lo que canta un gallo. Cerramos los ojos y cuando lo volvemos a desentornar, el mundo ha cambiado de color. Muchos días fueron de cal y otros de arena. Tú permaneciste a mi lado llenándome de esperanzas. Tu aliento lo formaba todo. El amor se convirtió en sabiduría. El hombre solo es hombre cuando una mujer le fortalece el corazón y le da bríos a su vida.